Hola guerrero, me llamo Augusto y quiero compartir algo con tu audiencia que me pasó hace unos años. Yo estaba en la secundaria y había conseguido mi primer trabajo. Era de repartidor en una pizzería. Era una pizzería pequeña que había abierto un chico nuevo que se había mudado a nuestro pequeño pueblo. El chico era joven, pero un excelente negociante y la verdad una persona increíble. El chico rápidamente se ganó el cariño de la gente de aquel pueblo. Incluso a día de hoy, esa pizzería sigue allí, y él sigue siendo el dueño. El primer tiempo que abrió aquella pizzería, solamente era el dueño y 2 empleados más, contándome a mí. Todos hacíamos de todo. Amasábamos las pizzas, horneábamos, e incluso hacíamos nuestras propias entregas. El pueblo donde nací es un pueblo relativamente pequeño, así que no había problema en hacer las entregas, pues no había que recorrer grandes distancias. Uno de los días que me tocaba trabajar, mis amigos comenzaron a decirme que me fuera con ellos a una fiesta. Me insistieron de todas las maneras posibles, pero yo no podía ir. Era un sábado, era uno de los días más ocupados en la pizzería, y no quería dejar a mi jefe corto de personal. Desde muy chico mi padre me enseñó a respetar el trabajo, a ser responsable, que la diversión viene después del deber. Esa noche yo haría el turno en la caja. Estaría allí cobrando y tomando los pedidos que la gente venía a hacer a la pizzería. El otro chico estaría allí tomando los pedidos que vendrían por teléfono. Y también ayudaría al dueño a preparar las pizzas. Serían como las 9:30 de la noche cuando nos llegó una llamada. Alguien estaba pidiendo 2 pizzas. El único problema era que la dirección estaba un poco apartada del pueblo. Estaba como a las afueras. Generalmente nosotros no íbamos tan lejos. Pero por algún motivo el dueño aceptó enviarles las pizzas. El dueño me preguntó si yo estaba interesado en hacer el delivery, pero que si no quería, él lo entendía. Que me lo pedía como un favor y me lo pedía a mí porque yo tenía una moto y así podía ir más rápido y regresar. Me dijo que esperaba que me dieran una buena propina, pues al menos era lo que había dicho la persona del teléfono. Pero si no lo hacían, que no me preocupara, que él me daría el dinero extra. Pero que le gustaría hacer aquel pedido, pues como la pizzería era relativamente nueva, quería seguir atrayendo nuevos clientes. El caso es que acepté, así que cuando las pizzas estuvieron listas, me preparé y salí. A los pocos minutos de haber salido, una impertinente llovizna comenzó a caer. Todo estaba mojado. La noche, que ya era fresca, se enfrió mucho más. Empecé a arrepentirme de haber aceptado aquel pedido. Y más cuando vi que me estaba alejando bastante del pueblo. Enseguida vino a mi mente que seguro eran mis amigos molestando, que estaban haciendo la fiesta y que habían pedido la pizza para que yo hiciera el delivery y me quedara allí con ellos. Todo este tiempo eso fue lo que estuve pensando. Y fui pensando en mi cabeza las cosas que les diría a aquellos desgraciados cuando los tuviera enfrente. Cuando llegué al lugar indicado miré alrededor, pero allí no había nadie. Ahora sí estaba seguro de que era una broma de los chicos. No era la primera vez que hacían pedidos y me hacían llevarlo a lugares extraños. Incluso una vez pidieron que llevara una pizza al cementerio. Pero esta vez sí que no les iba a perdonar. Miré alrededor pensando que seguramente uno de ellos saldría de detrás de los arbustos. Así que con la luz de la motocicleta iluminé el camino. Y ahí apareció un pequeño trillo que llevaba hasta una propiedad que estaba casi escondida entre los árboles. Seguí adelante con mi entrega, aunque estaba casi seguro que eran los desarmados de mis amigos. Cuando llegué, dejé la moto afuera y tomé las pizzas, y me encaminé hacia la puerta de entrada. La casa parecía estar en malas condiciones. Por eso, más sospeché de que aquello era una broma. Seguro una fiesta clandestina y estarían ahí esperándome. Toqué, pero nadie abría. Cuando toqué más duro, la puerta se abrió sola. Me di cuenta de que la puerta no tenía puesto el seguro. Así que llamé. Hola, ¿hay alguien aquí? Y pude sentir como pasos que venían del fondo de la casa. Ya estaba listo para entrar y decirle horrores a los chicos, cuando al final del pasillo pude ver una sombra. Alguien estaba allí. Anuncié mi presencia una vez más y dije que estaba allí para hacer la entrega. Pero la persona no se movía. Aunque la verdad la persona me parecía demasiado alta. Ahora sí que estaba seguro que eran aquellos malditos locos
jugándome una broma. Pero cuando mis ojos se aclimataron a la oscuridad, pude ver que era una persona que estaba colgando del techo. Seguro eran mis amigos. Aquello era propio de Juan. Siempre le gustaba hacer cosas raras. Así que fui caminando hacia donde estaba el chico colgado. Y cuando me disponía a darle un jalón por los pies, me di cuenta de que no era mi amigo. Era una mujer. La chica estaba vestida con ropa deportiva. En ese momento me golpeó un fuerte olor a orina y a excrementos. Aquello no era un juego. Alguien se había quitado la vida allí. Las pizzas se me cayeron de las manos y corrí hasta mi motocicleta. Aceleré a todo lo que dio el motor, hasta que llegué a la pizzería. El dueño pensaba que me había pasado algo, que me habían asaltado o que me había caído en la moto. Me preguntaba incesantemente si estaba bien. Les juro que por unos minutos no pude ni siquiera hablar. Estaba en shock. Cuando pasó un poco el susto, logré decirle al dueño lo que me había pasado, lo que había visto en aquella casa. Allí había alguien colgado. Alguien se había quitado la vida allí. Inmediatamente el dueño llamó a la policía. Poco después llegaron los uniformados y me pidieron explicaciones de lo que había dicho. Les dije que básicamente había ido al lugar porque habían hecho un pedido y que mientras iba en camino pensaba que seguro eran bromas de mis amigos, que tal vez estaban haciendo una fiesta clandestina y que cuando entré a la casa para confrontarlos me di cuenta de que era otra persona, que era una chica. Y cuando me acerqué, la encontré allí. Les expliqué que básicamente había ido hasta el lugar porque pensaba que mis amigos estaban allí. Tal vez estaban haciendo una fiesta, que por ese motivo incluso entré a la casa. Y cuando me acerqué, había una persona allí colgando del techo, que se había quitado la vida aparentemente. La policía inmediatamente despachó a 2 patrullas hasta el lugar que les indiqué. Incluso la policía estaba un poco escéptica. Como yo, también pensaban que tal vez se trataba de una broma, pues era sabido para los agentes de la ley que en aquella casa no habitaba nadie desde hacía muchísimos años. Poco después, los oficiales regresaron a la pizzería y allí me confirmaron que en efecto habían encontrado un cuerpo, que necesitarían que yo fuera a la comisaría con ellos y que les prestara una declaración. Mi declaración fue lo mismo que había dicho horas atrás. Les conté mi día entero, desde que me había levantado en la mañana hasta que fui a hacer la entrega. Les dije que incluso yo no había sido quien había recibido la llamada. Lo expliqué todo tal y como había acontecido. La policía seguía escéptica por 2 cosas en específico. Primero, cuando buscaron en el registro de llamadas de la pizzería, no encontraron esa mentada llamada. Nadie nos había llamado a esa hora. Y segundo, aquel cuerpo llevaba allí casi 2 días. En la escena, la policía no encontró ningún teléfono. Y dentro de la casa no habían líneas telefónicas. El forense aseguraba que aquella muerte había sido, sin lugar a dudas, por la propia mano de la chica. No había evidencia de que hubiese habido otra persona en aquella casa. No habían señales de forcejeo ni señales de defensa. Este misterio ha rodado por mi cabeza a lo largo de los años. Y nunca he dejado de pensar que tal vez aquella pobre chica que había decidido acabar con su vida quería que alguien la encontrara. Y tal vez por eso hizo aquella llamada. Algo nos persiguió. En el verano de 1970 todavía lo recuerdo como si fuera hoy. Ese año mis padres nos mudaron a mí y a mi hermana a una nueva ciudad. Mis padres habían decidido dejar nuestra casa en la capital y mudarnos a aquel lugar, que era donde vivían mis abuelos maternos. Ellos estaban solos y enfermos y necesitaban compañía. Así que decidimos mudarnos a la casa de los abuelos por un tiempo. Nunca estuvimos muy contentos con aquella mudanza, pues la ciudad donde vivían los abuelos fue una de estas ciudades del norte de los Estados Unidos que quedó semi-abandonada cuando la industria automotriz comenzó a mandar las fábricas a otros países. La mitad de aquella ciudad estaba prácticamente despoblada. De ser una ciudad de casi 3 millones de habitantes, pasaron a ser unos pocos miles. Habían calles enteras que estaban abandonadas, que ya nadie vivía allí, que no había ningún negocio, no había nada. La población infantil también había decrecido mucho.
Solamente habían unos pocos niños. Mis padres decidieron mudarnos en el verano para que así tuviéramos un par de meses para aclimatarnos a aquella área. Para nuestra suerte, en la casa de enfrente vivía una pareja con su hijo. Se llamaba Ricky. Ricky estaba entre mi hermana y yo. Tal vez tendría unos 9 años. Mi hermana y yo montábamos bicicletas todas las tardes y muchas veces Ricky nos acompañaba. Nuestros padres nos decían que no nos alejáramos mucho y que regresáramos siempre antes de que anocheciera. Muchas veces cuando estábamos en esos paseos, explorábamos algunas de las propiedades que estaban abandonadas. Muchas de las casas, cuando entrábamos, estaban vacías. No había absolutamente nada. Pero en otras, parecía que el tiempo se había detenido, como si las personas se hubiesen ido de allí a las prisas. Incluso llegamos a encontrar cocinas llenas de latas de alimentos, aunque ya estaban vencidas por los años que habían pasado allí. La gente dejó platos, vajillas enteras, camas perfectamente tendidas, juguetes olvidados, como si el tiempo se hubiese parado allí, esperando a que los habitantes de aquellas propiedades regresaran. No sé por qué, pero aquello nos producía muchísima curiosidad. Una tarde, mientras estábamos explorando, Ricky nos comentó de un primo de él que vivía a unas cuantas calles de allí. No serían más de 2 millas. Y que en aquella área de la ciudad habían lugares verdaderamente interesantes. Que su primo y sus amigos habían explorado muchos lugares. Que su primo era un poco mayor que nosotros, que tal vez tendría unos 16 años. Que lo iba a llamar por teléfono y iba a ver si estaba dispuesto a darnos un tour por aquella parte de la ciudad. Primero le dijo que tal vez no era muy buena idea, que difícilmente nuestros padres nos dejarían. Pero Ricky nos aseguró que no habían problemas, que el lugar era seguro y que él podía llevarnos y traernos de forma muy rápida, pues él conocía un atajo, un lugar por donde no había tráfico ni habían peligros. Ricky nos confesó que muchas veces iba a visitar a su primo a escondidas de sus padres y que nunca le había pasado nada. Finalmente aceptamos y Ricky me aseguró que a la mañana siguiente me daría respuesta. Serían como las 9 de la mañana cuando Ricky estaba tocando la puerta de nuestra casa. Me dijo que todo estaba listo, que su primo nos estaba esperando en su casa. Tomamos nuestras bicicletas y nos pusimos en camino. Definitivamente, aquello no eran 2 o 3 millas, era mucho más lejos. Mi hermana ya estaba comenzando a cansarse, quería regresar, pero Ricky nos aseguraba que ya faltaba un poco menos. A medida que nos acercábamos a la casa del primo de Ricky, el paisaje iba cambiando. Se tornaba un poco más macabro. Casas abandonadas, semidestruidas, algunas incluso exhibían señales de que habían sufrido incendios. Se veía algún que otro mendigo deambulando por las calles. Poco después, llegamos a la casa del primo de Ricky. Era la única casa habitada en toda aquella cuadra. El chico nos saludó y nos dio la bienvenida a su barrio. Nos dijo que si queríamos, que él nos podía enseñar un par de casas que habían allí cerca. Una en específico, donde decían que habían encontrado un muerto, que todavía se podían ver allí las marcas del lugar donde estuvo descomponiéndose el cuerpo por varios meses. Yo le confesé que me preocupaba un poco seguir alejándonos de la casa, que había visto algunos mendigos y personas que parecían estar bajo los efectos de las drogas. Tal vez algún drogadicto nos podía hacer daño. Él nos aseguraba que había vivido allí toda su vida y que nunca tuvo problemas, que esa gente no se mete con los otros. Ellos solamente viven su vida, en su mundo enajenado de las drogas. El caso es que después de descansar un rato, comenzamos a pasear por el abandonado vecindario. Poco después, otros 2 amigos de Ricky se unieron a nosotros. Allí comencé a sentirme un poco más tranquilo, pues ya éramos bastantes. Así que si alguien se metía con nosotros, podríamos defendernos. La primera casa que visitamos era una gran mansión. Me extrañó que cuando entramos, casi todas las paredes estaban destruidas. Le pregunté a los chicos a qué se debía aquello, y ellos me contaron que se decía que en aquel lugar los dueños anteriores habían enterrado un dinero, que la gente había estado buscando aquel tesoro enterrado por muchísimo tiempo, que habían prácticamente destruido la casa buscando el botín, pero nunca lo encontraron. Lo mejor que tenía aquella propiedad era la piscina.
En mi cabeza inmediatamente pensé que era una piscina que estaba llena de agua donde los chicos se bañaban. Pero cuando salimos, no era así. La piscina estaba seca, pero la habían modificado para montar patinetas. Allí habían algunos chicos montando. Cuando nos vieron se acercaron a nosotros para saludarnos. Pues como no me reconocían ni a mí ni a mi hermana, vinieron a presentarse y a preguntarnos quiénes éramos. El primo de Ricky les dijo a los chicos que nos estaban enseñando el vecindario, que nos habíamos acabado de mudar a la ciudad. Así que los chicos también se ofrecieron a ser parte del grupo. El primo de Ricky les dijo que querían enseñarme la casa del muerto. Los chicos inmediatamente dijeron que era una excelente idea, que deberíamos ir todos. Yo les dije que tal vez no era tan buena idea y que ya deberíamos irnos. Pero los chicos insistieron. Es lo mejor que tenemos en el vecindario. Tienes que ver eso. Los otros chicos también nos acompañaron, pues querían ver si todavía estaba ahí la marca del cuerpo descompuesto. El grupo entero fue caminando hasta la casa de la que me habían hablado. Estaba allí muy cerca. La casa era una casa enorme, con paredes derruidas por el paso de los años, pinturas que se despegaban de la pared. Pero la casa todavía seguía manteniendo su atractivo. Se veía que en sus años de esplendor, la casa había sido una mansión muy lujosa, donde seguramente habían tenido lugar muchas fiestas, reuniones de negocios y todo ese tipo de cosas que ya habían quedado olvidadas en el pasado. Pero desde que entré a aquella casa, sentí algo diferente. No fue como las otras casas donde habíamos entrado. Se sentía un sentimiento de desolación, como de tristeza, como un lugar vacío. Aquello se sentía diferente. No sé si era la sugestión de que me habían dicho que en aquel lugar habían encontrado un muerto, pero el caso es que no estaba muy cómodo. Desde que entramos los chicos comenzaron a hacerme bromas asustándome. Recorrimos todas las estancias de la casa. Las cosas estaban intactas. Una gran biblioteca llena de libros polvorientos. La cocina, una cocina muy antigua, donde todavía se podían ver algunas ollas encima del fogón. También había un cuarto de juegos, lleno de juguetes olvidados. Uno de los chicos propuso ir hasta el cuarto donde estaba la mancha del muerto. Subimos unas amplias escaleras de mármol. Después tomamos un pasillo oscuro que nos condujo hasta una habitación que tenía doble puerta. Cuando abrimos, era una habitación inmensa, llena de ventanas, y en medio de la habitación había una cama enorme. Mi atención fue directamente a la mancha, a la misma mancha que me habían dicho los chicos. Era una silueta perfecta de una persona, y en el suelo tenía dibujada la cara de la persona fallecida. Era algo verdaderamente intrigante. Era como si el rostro de la persona se hubiese plasmado en aquel material. No era como pintado, era como si fuera el negativo de una foto. Algo que no sé explicar. Se podía ver perfectamente el rostro de aquel hombre. Aquello me dio escalofríos. La verdad, traté de alejarme de la mancha mientras los otros chicos, curiosos, se seguían acercando. Estudiaban cada pulgada de aquella mancha. Todos se preguntaban a sí mismos cómo era posible que se hubiese dibujado la cara del hombre. Y cuando más entretenidos estábamos, se escucharon unos golpes en la cocina. Todos salimos corriendo de la habitación como alma que lleva el diablo. Agarré a mi hermana por el brazo y salimos corriendo de allí. No paramos de correr hasta llegar a la casa del primo de Ricky. Los otros chicos se fueron desviando a sus casas respectivamente. Ricky estaba verdaderamente asustado, pero mucho más mi hermana. Me preocupaba que aquello fuera a causarle algún tipo de trauma. Así que le dije a Ricky que mejor nos íbamos de allí inmediatamente. Nos despedimos del primo de Ricky. Tomamos nuestras bicicletas y nos pusimos en camino a la casa. Como en aquel lugar no había tráfico, íbamos montando nuestras bicicletas por el medio de la calle. Iba absorto en mis pensamientos cuando de pronto vi con el rabillo del ojo una figura que se levantó. Tenía que haber estado sentada en aquel quicio, pues no la había visto antes. No quise hacer contacto visual, pero le dije a los chicos que se apuraran. No les dije nada para no asustarlos, pero acto seguido escuchamos unos gritos, como si alguien nos estuviera pidiendo que nos detuviéramos. Le dije a los chicos que no miraran atrás y que siguieran adelante. Para asegurarme de que estábamos a una distancia segura, giré la cabeza para ver dónde estaba
a aquel hombre o mujer que nos estaba gritando. Para mi sorpresa, no estaba demasiado lejos. Aunque corría con dificultad, venía a una velocidad considerable. Era como si arrastrara su pie derecho, como si tuviera algún tipo de defecto físico que no le permitiera correr como una persona normal. El rostro del hombre estaba desencajado. Me producía mucho miedo. También pude ver cómo en la mano derecha el hombre llevaba una especie de cuchillo o de hoja metálica afilada. En el rostro de aquel hombre se podía ver que no era amigable, que quería hacernos daño. Apuré a los chicos y pedaleamos hasta que los pies no nos daban. Llegamos a la casa en un santiamén. Ricky se fue a su casa y nosotros nos fuimos a la nuestra. No le dijimos nada a nuestros padres, pues el regaño habría sido demasiado grande y el castigo aún mayor. Pero yo no me recuperaba de aquella impresión. Esa noche, cuando nos fuimos a la cama, no podía dormir. No sé si era la misma alteración de lo que había pasado durante el día y de lo que había visto en aquella casona, donde vimos la imagen del hombre que había fallecido allí. El caso es que como a las 3 de la mañana sentí la necesidad de pararme en la ventana, cosa que jamás había hecho en mi vida. Me paré y miraba al cielo, buscando las estrellas, pero no había nada. Todo estaba nublado. El cielo estaba oscuro como nunca. Pero cuando miré hacia abajo, aquel desgraciado hombre que nos había perseguido estaba parado abajo, en un poste del alumbrado público. El hombre miraba directamente a mi ventana. Pegué un salto y caí en la cama. Aquel hombre venía por mí, o por nosotros, pero no encontraba el valor para decirle a mi padre lo que había pasado. Me quedé en la cama un rato tranquilo. Si vuelve, le avisaré a papá, pensaba. Al poco rato la curiosidad me ganó y me hizo pararme en la ventana una vez más. Pero esta vez el hombre ya se había ido. Me sentí un poco aliviado, pero seguía preocupado. Por varias noches, cada vez que me asomaba a la ventana, ahí estaba el hombre. Hasta que una noche me prometí a mí mismo que si el hombre estaba allí, le contaría a papá. Seguramente él saldría y le preguntaría al hombre cuál era su problema. Y así hice. Le dije a mi padre que había un hombre fuera de la casa, que miraba hacia mi ventana desde hacía varios días, que el hombre tenía mal aspecto. Le dije a mi padre que viniera hasta mi habitación y que lo vería por mi ventana. Mi padre fue inmediatamente, pero cuando miró, allí no había nadie. Mi padre sabía que yo no era de inventarme cosas, así que por varias noches durmió en mi habitación y periódicamente chequeaba la ventana. Pero nunca vio al hombre, ni yo tampoco lo volví a ver. A lo largo de los años he tratado de encontrarle una explicación a todo aquello. No sé si era un vagabundo de la calle que por algún motivo se sintió ofendido. Tal vez nuestra presencia lo molestó. O si fue el espíritu de aquel hombre fallecido que no descansaba en paz, que lo dejaron allí tirado, solo y descompuesto. No sé si era el alma en pena de aquel pobre hombre pidiendo ayuda, pero la verdad que aquella actitud no era la más indicada para pedirle ayuda a nadie. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.